Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. En esta tarde te damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Gracias y paz del Dios Todopoderoso a todos ustedes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión en vivo y a los que la van a mirar después, ¿verdad? También igualmente que Dios sea con todos nosotros. Hoy vamos a estudiar un poco la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra. Voy a contarles brevemente dos historias, dos sueños que he tenido, ¿verdad? Unos sueños muy curiosos y que me han puesto a reflexionar mucho. Son dos historias muy parecidas, pero con un final muy diferente. La primera historia es sobre el fin del mundo. Se acerca un meteorito a la Tierra y todas las personas están muy asustadas, todas las personas tienen mucho miedo, no saben cómo afrontar la situación. Y muchas personas van y se esconden en un búnker. Y otras personas van y en una tienda grande de esas de autoservicio, la gente se quedan ahí esperando el final de todas las cosas. Y las personas miran ese cometa o meteorito que se acerca a la Tierra para destruirla. Las personas con miedo, ¿verdad? Y cuando miran esa bola de fuego bajando del cielo, ellos se hacen bolitas, cierran los ojos y esperan lo peor, esperan el final de todo el mundo. Así pasó en la primera historia, ¿verdad? Todos estaban temerosos, todos tenían miedo. Se hicieron bolitas cuando vieron el fuego del cielo y ahí acabó todo. En la segunda historia, también un poco parecida, se espera también el fin del mundo, se espera una bola de fuego que viene del cielo, que se viene acercando a la tierra para destruirla. Y las personas también, muchas personas asustadas, escondiéndose también en un búnker, escondiéndose también en una tienda grande donde hay comida y todo. Y cierran la tienda, cierran el búnker y nos quedamos unas personas afuera. Me quedé yo con mi esposa y otras personas ahí, ¿verdad? Y las personas que están en el búnker también, las personas desesperadas, ¿verdad? Con mucho miedo, nerviosas. Y esas bolitas ahí también del miedo. Y en la tienda también las personas tiradas en el suelo, ¿verdad? Acostadas ahí esperando lo peor. Y los que nos quedamos afuera, ¿verdad? Al aire libre. Ahí mirábamos esa bola de fuego venir del cielo. Y muchos con miedo, ¿verdad? Y uno nomás esperando, Señor, pues que sea tu voluntad. Y las personas hablando, Dios mío y Dios, y ¿por qué Dios va a hacer esto? Y en ese momento me pongo de pie yo y empiezo a predicarles el evangelio a esas personas que estaban ahí. Les empiezo a predicar el evangelio, lo que Cristo ha venido a hacer con nosotros la primera vez, que vino y murió, dio su vida por todo el mundo para que nosotros tuviéramos una oportunidad de vida eterna al obedecer al evangelio, al obedecerle a sus mandamientos. Cuando estas personas, dos de ellas dijeron, ¿verdad? Nosotros queremos obedecer a Dios, nosotros queremos obedecer al evangelio. Entonces, rápidamente queremos ser bautizadas, dijeron, para el perdón de nuestros pecados. Y no había agua cerca. Bueno, entonces tocamos ahí donde estaba la tienda, por favor, déjenos entrar, necesitamos un poco de agua. Y sí accedieron, abrieron la tienda. Y yo con esas dos personas, ¿verdad?, que ya habían creído al evangelio, rápidamente busquen un contenedor donde podamos echar mucha agua. Ok, y buscamos, no hallaban, y pasamos por un lugar donde estaban unos garrafones con agua. Ok, miren, aquí tenemos el agua. Hay que buscar entonces una tina, algo donde echar esa agua. Y encontramos, ¿verdad?, una tina grande ahí en la tienda. Y agarramos los garrafones y los vaciamos ahí.
y le decía a estas personas, si no alcanzamos a bautizarlas, ustedes ya han escuchado el evangelio, la predicación, lo que Cristo ha hecho por ustedes, y se han arrepentido y han creído y han confesado a Cristo. Si no alcanzamos a bautizarlos, rueguen por la misericordia de Dios, pero Dios sabe que en su corazón, que en su mente está el obedecerle con este mandamiento, ¿verdad?, de el bautismo para el perdón de los pecados y para entrar en Cristo. Entonces llenamos rápidamente la tina y zambullimos, que es lo que quiere decir bautismo, ¿verdad? Zambullir, zambutir, hundir, ¿verdad?, en el agua, como una sepultura, ¿verdad?, adentro del agua. Y salió el primero gozoso y luego metimos a la segunda persona y también fue bautizado ahí. Y rápidamente salimos para afuera, ¿verdad? Y le dimos las gracias a las personas que nos abrieron la puerta ahí. Salimos para afuera y estaban ahí las demás personas. Y estas personas que fueron bautizando, gozosos, gritando, ¿verdad? Ven, Señor Jesucristo, ven, Señor, te esperamos. Ellos gozosos esperaban ya el fin del mundo, que Cristo viniera. A lo contrario de aquellas personas que estaban, esas bolitas ahí, ¿verdad?, temerosas, temblando de miedo, porque no sabían lo que iba a pasar. Porque el mundo se iba a acabar y no sabían, no tenían fe, no estaban convencidos de la segunda venida de Cristo. Y estas personas recién bautizadas, gozosos, gritando, ven, Señor Jesús, estamos listos para recibirte, estamos listos para el fin del mundo. Y llegamos con las personas y les pregunté, ¿alguien más desea obedecer al Evangelio? Y sí, una persona se puso de pie, una mujer, ¿verdad? Y rápidamente ya estaba la tina llena dentro de la tienda y fue y rápidamente fue bautizada para el perdón de los pecados, zambullida en el agua, sumergida en el agua, que es lo que quiere decir bautismo, ¿verdad? Y rápidamente salió y salimos a esperar la venida del Señor, esperar el fin del mundo. Y ahí terminó la historia, ¿verdad? Ahí terminó el sueño, algo gozándonos nosotros, cantando y diciéndole al Señor que viniera, que estábamos listos. Algo maravilloso, ¿verdad? Y todos sabemos, por medio de la palabra de Dios, que el mundo se va a acabar un día, que va a llegar la hora de que todo esto que nosotros conocemos, como llegó en el tiempo del diluvio, el agua, el mundo se acabó en ese diluvio. El mundo antiguo, el agua, fue acabada en agua. Ahora Dios ha dicho que todo este mundo va a ser deshecho con fuego. El mundo se va a acabar, pero no nos revela ni la hora ni el día. Por eso debemos estar siempre nosotros en Cristo, haciendo la voluntad de Dios, velando, ¿verdad?, en oración, siempre en Cristo. Dice, vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, apóstol inspirado por el Espíritu Santo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Si tienen sus Biblias ahí en sus casitas, ¿verdad?, desempólvelas, ábranlas, escudriñen las Sagradas Escrituras. Para eso Dios nos las dejó, ¿verdad?, para estudiarlas, para escudriñarlas y sobre todo para obedecerlas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La tierra va a ser deshecha, la tierra
va a ser quemada, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro aquí. La tierra no va a ser transformada, ¿verdad? Esperamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva, la Jerusalén celestial. Pero dice que vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón nunca avisa cuándo va a ser su atraco, su robo. Así va a venir el Señor, sin avisar. Cuando nosotros tal vez menos pensemos, ¿verdad? Él puede llegar en cualquier instante. Por eso hay que estar siempre velando, llorando. Dice en el libro de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, la primera carta del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, versículos 35 y 36. Estas palabras aquí las dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay Biblias que tienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en rojo. Esta Biblia, si usted mira ahí, tiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo en rojo. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, directamente dichas por Él. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Del día y la hora, dice nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe cuándo va a llegar el fin de todos los tiempos. Dice el versículo 42 de esta misma carta, de ese mismo capítulo, 24:42, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que estemos preparados haciendo la voluntad de Dios, porque no sabemos cuándo va a ser el tiempo, el momento exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la promesa que Él nos ha dado, ¿verdad? Que Él vendrá por segunda vez. Ya no vendrá, ¿verdad?, para morir por nosotros. Él ya vino la primera vez a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él hizo ya el trabajo difícil. Toca a nosotros obedecer a ese evangelio, a las buenas nuevas de salvación que nuestro Señor Jesucristo trajo para todo el mundo de la salvación. Pero no todo el mundo la quiere, ¿verdad? Sino solamente los que obedecen a Cristo, a nuestro Señor. ¿Cómo espera usted esta venida? ¿Cómo esperamos nosotros? Con amor y gozo, este día glorioso, cuando venga nuestro Señor Jesús. Primera Tesalonicenses, o lo espera como muchos, ¿verdad? Usted lo espera como muchos con miedo, ¿verdad? Porque se va a acabar el mundo un día y va a ser destruida esta tierra. O lo espera con amor y gozo porque está haciendo la voluntad de Dios y quiere ir a morar en el cielo con nuestro Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Todo ojo
le verá a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Todos les vamos a escuchar sus palabras cuando Él venga. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los otros muertos, los que murieron sin Cristo. Y después nosotros, en el aire, seremos arrebatados junto con nosotros, los otros hermanos y los otros santos que ya hayan partido. En el aire seremos arrebatados para estar con nuestro Señor Jesucristo para siempre en el cielo. Algo maravilloso, hermanos, algo hermoso, algo verdaderamente bello y que todos anhelamos y esperamos, que todos los cristianos anhelamos y esperamos ese día maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el día final. Dice Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Es un libro maravilloso, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Un libro, una carta que llenó de esperanza a los cristianos que estaban sufriendo, siendo perseguidos, ¿verdad? Torturados, matados, asesinados en aquel tiempo. Una carta que los llenó de esperanza. Dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Todopoderoso. Todo ojo le verá cuando Él venga. Dice la segunda carta a Timoteo, también, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo 4, 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Me está guardada la corona de justicia. ¿Por qué? Dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quién más le dará esa corona de justicia cuando el Señor venga, hermanos? La vida eterna en el cielo. A todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor? Como lo hacemos nosotros los cristianos, todos los cristianos amamos la venida del Señor. Esperamos a Cristo con amor y con gozo. Por eso el apóstol Pablo siempre en sus cartas diciendo, llénense de gozo, regocíjense en el Señor. ¿Por qué? Porque él comprendía muy bien esa salvación tan grande, como dice el escritor a los Hebreos, una salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No va a haber escapatoria. Hay dos destinos finales y eternos, a donde nosotros vamos a ir a morar, donde nuestra alma, el ser eterno de nosotros, va a ir a morar. Mateo, capítulo 25, vamos a leerlo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Un poco largo, pero
Vale la pena escudriñar las Sagradas Escrituras. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para todos vosotros desde la fundación del mundo. Qué palabras tan hermosas van a escuchar y queremos escuchar estas personas, ¿verdad? El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién lo quiere escuchar estas palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo en aquel día? Venid, benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vean qué contraste, hermanos, qué diferencia, ¿verdad? Como los sueños esos que tuve, como las dos historias que les conté, ¿verdad? Apartados de mí, malditos. A los de su derecha les dice, ¿verdad?, palabras hermosas. Venid, benditos de mi Padre, vengan al cielo preparado para ustedes. Que a los de la izquierda, ¿qué les dice? Apartados de mí, malditos. Nuestro Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que nosotros no queremos oír en aquel día. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabras más duras, ¿verdad? Que nadie quiere oírlas, mas sin embargo muchos las van a escuchar, porque no quisieron obedecer a Dios, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El cielo eterno, un lugar maravilloso que Dios ha preparado para todos los que obedecen el Evangelio, para todos los que hacen su voluntad. Apocalipsis capítulo 21. Vamos nuevamente al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo
del 1 al 7. Vamos a leer del 1 al 7. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabras en aquel tiempo, hermanos, de consuelo, de esperanza, para el pueblo de Dios, para los cristianos, y hoy en día también, hermanos, palabras de mucha esperanza, de estas promesas que Dios nos ha hecho. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a haber muerte en ese lugar maravilloso, hermanos. No habrá más llanto, ni siquiera lágrimas de alegría, ¿verdad? Va a haber en ese lugar maravilloso. Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber enfermedad, hermanos. Y no va a haber pecado en ese lugar. Nada inmundo va a entrar en el cielo. Nosotros batallamos mucho con el pecado aquí en la tierra, con las tentaciones. En el cielo no va a haber nada de eso. No vamos a nosotros a sufrir tentaciones ya más, ni pruebas, ¿verdad? Va a ser un lugar de gozo. Por eso nosotros, si estamos en Cristo aquí, nos gozamos, nos regocijamos, porque estamos en Cristo y porque tenemos esa promesa de vida eterna que Dios nos ha dado. Una promesa en el cielo junto a nuestro Dios. Por eso nosotros adoramos a Dios aquí. Lo alabamos, le damos toda la gloria y toda la honra y predicamos de Él, para que muchos sean los que se salven. Porque es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, que todos vayan a ese lugar hermoso que ha preparado desde la fundación del mundo para todos los que hacen su voluntad. Pero hay un castigo eterno también, un lago de fuego, dice nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sabemos que la palabra muerte significa separación. Esta es la muerte segunda, es la separación eterna de Dios. No van a estar con Dios ya más. Esa es la muerte segunda. Todas esas personas que no hacen la voluntad de Dios, que no se arrepienten, que mueren en sus delitos y pecados, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Para siempre, hermano. Dos destinos finales: el cielo eterno y el castigo eterno. ¿Qué debemos hacer nosotros para ir al cielo? Obedecer el Evangelio. Dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16.
Si no tiene su Biblia, aquí le podemos leer. Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Esa es la condición para ser salvo que pone nuestro Señor Jesucristo. El que creyere a ese evangelio, las buenas nuevas de salvación, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Un mensaje muy claro. Y dice después, mas el que no creyere será condenado. Y si no cree, pues no se arrepiente. Si no cree, no confiesa a Cristo. Si no cree, pues tampoco se bautiza, ¿verdad? No es necesario que nuestro Señor Jesucristo lo hubiera puesto aquí. La condición para ser condenado es no creer. Para ser salvo, creer y ser bautizado. Para ser condenado, no creer en nuestro Señor Jesucristo. Y no creer a nuestro Señor Jesucristo es no obedecerle, es no cumplir con sus mandamientos, es no hacer la voluntad de Dios. Eso es no creer a Dios. Y creer a Dios es lo contrario, ¿verdad? Creer a Dios es obedecerle, obedecer el evangelio, obedecer a sus mandamientos, hacer su voluntad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, cuando fue establecida, ¿verdad?, la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, en adelante habla de esta iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, dice la palabra de Dios aquí, estas personas que estaban ahí en Jerusalén, escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y comprendieron que al que habían crucificado, al que habían matado, era el Hijo de Dios. Y comprendieron que estaban en pecado por medio del evangelio. El evangelio abre los ojos, el evangelio llega al corazón, la palabra de Dios llega hasta el corazón, llega hasta la mente del ser humano. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos ya no estaban a gusto, les dolía su corazón, querían hacer algo para remediarlo, para que sus pecados fueran perdonados. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Ellos ya habían creído al evangelio. Ellos ya habían creído a Cristo. Ellos tenían que arrepentirse de su pecado y estaban solamente a un paso de hacerlo porque su corazón ya les dolía, estaban compungidos de corazón. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Qué importante es el bautismo bíblico, hermano. Bautizarnos para el perdón de los pecados, para que nuestros pecados sean borrados. ¿Y qué pasó con esas personas? El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un evento maravilloso, hermanos. 3,000 personas que escucharon el evangelio, que recibieron la palabra del Señor, fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Y fueron
y se añadieron, dice. ¿A dónde se añadieron? Algo interesante, ¿verdad? Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los añadió a la iglesia. Yo no añado a la iglesia, ¿verdad? Ningún hombre puede añadir a la iglesia a alguien, sino es el Señor el que añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que obedecen al Evangelio, el Señor los añade a su iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, tenemos la historia del eunuco. Hechos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el libro de Isaías, ¿verdad? Comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco ya creía, ya se había arrepentido de corazón, quería ser bautizado para el perdón de sus pecados. Ellos traían agua ahí en el carruaje para beber, posiblemente, ¿verdad? Pero no era la suficiente para sumergirlo, que es lo que significa la palabra bautismo, ¿verdad? Sumergir en agua. Entonces llegaron a cierta agua, a un lugar con bastante agua. Y dice, ¿verdad? Aquí hay agua, dice el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Algo que impide que yo sea bautizado, dijo el eunuco. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Esa era la condición para ser bautizado. Si crees de todo corazón, bien. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Había gozo ahora en esta persona que obedeció al Evangelio, que fue bautizada para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque el mundo ya se iba a acabar. Ven, Señor Jesús. Esas personas estaban gozosos, alegres de corazón. Ahora sí podían recibir a nuestro Señor Jesucristo con toda la alegría y con toda seguridad de que iban a ir al cielo. Apocalipsis 2:10 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amigos, existen dos destinos finales. ¿A dónde quiere ir usted? Dos destinos finales y eternos. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Al cielo con Dios o al lago de fuego sin Dios? Son dos destinos eternos y es